Tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras. Seguir al Señor Jesús exige presentarnos a Dios vivos. Escrito está en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, lo siguiente: No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿A quiénes escribe? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, tal como está escrito en Romanos capítulo 1, en el versículo 7. ¿Qué escribe? A todos los que estaban en Roma, los amados de Dios, los llamados a ser santos, les dijo: No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, tal y como lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Y también a todos los que estaban en Roma, los amados de Dios, los llamados a ser santos, les dijo: sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y nuevamente, tal como está escrito en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Cómo escribe? Como una doble orden de doble reemplazo, que debe ser cumplida por una poderosa razón. No permitan esto, ni hagan esto otro, sino más bien, hagan esto y también hagan esto otro. No permitan esto. No permitan que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco hagan esto otro. No presenten al pecado vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino más bien hagan esto: preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, tal como lo vemos en nuestra cita central, Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Y también hagan esto otro: presenten a Dios vuestros miembros como instrumentos de justicia, tal y como lo dice la misma cita central, que es Romanos 6, versículos 12 y 13. Y hagan estas cosas por esta poderosa razón, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús y, por lo tanto, hemos sido bautizados en su muerte. Y como murió al pecado y ahora para Dios vive, así también nosotros,
Por él, podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, porque el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. ¿Cuándo escribe? Cuando estaba en la región de Acaya, en la ciudad de Corinto, específicamente en la iglesia que estaba en Cencrea, que era uno de los dos puertos que pertenecían a la ciudad de Corinto, a donde había ido con otros hermanos para recoger una ofrenda que tanto los creyentes de las regiones de Macedonia como de la misma Acaya habían determinado hacer para los pobres que había entre los hermanos en ese momento que estaban en Jerusalén. Y para poder fundamentar estas afirmaciones, vamos a revisar algunos pasajes de la Escritura. Respecto a de que Pablo estaba en la región de Acaya, en la ciudad de Corinto, podemos revisar Hechos 18, versículos 1 al 13. En respecto a que estaba en la ciudad de Cencrea, uno de los dos puertos de Corinto, podemos revisar dos citas clave. Hechos capítulo 18, versículo 18, donde se nos indica que para continuar su viaje zarparon de Cencrea, y Romanos 16:1, donde el apóstol Pablo menciona a la hermana Febe, la diaconisa de la iglesia en Cencrea, que todo parece indicar fue la que llevó esta carta a los hermanos que estaban en Roma. Y en respecto de que estaba en Corinto, en Acaya, específicamente en Cencrea, en este viaje para recoger la ofrenda que tanto Acaya como Macedonia habían recogido para los pobres que estaban en Jerusalén, pobreza que ya había sido anunciada anteriormente por el profeta Agabo y que se cumpliría en los tiempos del emperador Claudio, lo podemos encontrar tanto en Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27, así como en Hechos 11, 28 y en Hechos 18, versículo 2. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Roma. Recuerda que allí estaban todos los amados de Dios, llamados a ser santos, tal y como lo encontramos en Romanos capítulo 1, en el versículo 7. Pero cuidado, en ese tiempo, en Roma, había, primero, judíos creyentes desde Pentecostés, así como convertidos bajo el ministerio de Pablo, como Aquila y Priscila. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, en el versículo 10, y en Romanos capítulo 16, versículos 3 y 4. En segundo lugar, en Roma también había judíos incrédulos viviendo en Roma. Y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18, versículos 17 al 29. Además de eso, en tercer lugar, en Roma también había gentiles creyentes como el hermano Epeneto de Acaya, pero que estaba en Roma con los hermanos. Sobre el caso de Epeneto lo podemos encontrar en Romanos 16, versículo 5. Y en cuarto lugar, también había en Roma gentiles incrédulos viviendo en Roma. Y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Y todos ellos estaban viviendo en Roma, capital del imperio romano. Y ahí se les ordena a los hermanos que no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales y que tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y esto lo encontramos en la cita clave que es Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Sino más bien se les ordena que, primero, se presenten ellos mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y que, en segundo lugar, presenten a Dios sus propios miembros como instrumentos de justicia. Y recuerda, esta carta también se da en el periodo de la Iglesia, por lo tanto, la doctrina que en ella hay también es para nosotros.
Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 16 de Romanos, en los versículos 1, 4, 5, 16 y 23. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Así como en otros pasajes de la Escritura que ya hemos analizado, gracias a este pasaje también podremos encontrar dos clases de motivaciones. Las motivaciones generales, es decir, lo que usó el Espíritu Santo de Dios para motivar o mover al apóstol Pablo a escribir esta carta, así como las motivaciones particulares, es decir, lo que lo motivó o movió a escribir esta parte de la carta. En cuanto a las motivaciones generales, es decir, nuevamente, lo que empleó el Espíritu Santo de Dios para motivar o mover al apóstol Pablo a escribir esta carta, encontramos las siguientes. Primero, porque se había propuesto pasar a Roma muchas veces y quería que los hermanos lo supieran, y supieran también por qué no lo había hecho hasta ese momento. Para fundamentar esta afirmación, podemos revisar el libro de Romanos mismo en el capítulo 1, en los versículos 8 al 13, en donde el apóstol Pablo les pone de manifiesto que muchas veces efectivamente se había propuesto pasar a Roma y que hasta ese momento había sido estorbado, así como el capítulo 15, los versículos 20 al 22, en donde les explica a los hermanos que como parte de su visión en el ministerio, él no iba a lugares donde ya había sido predicado el Evangelio por algún otro hermano. Y en segundo lugar, se ve motivado o movido a escribir esta carta porque se había propuesto pasar esta vez por Roma, ya que pensaba ir hasta España, y se vio motivado a visitarles y sobre todo a avisarles de su visita. Y esto lo encontramos nuevamente en la misma carta a los romanos, en el capítulo 15, en los versículos 23 al 29. En cuanto a las motivaciones particulares, es decir, lo que el Espíritu Santo de Dios utilizó para motivar o mover al apóstol Pablo a escribir esta parte de la carta, encontramos lo siguiente, y es que en el desarrollo de su discurso acerca del Evangelio de Dios, había establecido previamente a las órdenes que encontramos en el pasaje que estamos analizando, 7 verdades fundamentales acerca justamente del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Evangelio de Dios. Y estas 7 verdades eran las siguientes. La primera es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Romanos capítulo 1 en el versículo 17. La segunda razón que había establecido era que todo hombre es inexcusable ante Dios, sea judío o sea gentil, y por ende cualquiera de estos necesitaba ser salvado. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 1, en los versículos 17 al 29 y en el capítulo 3, en el versículo 9. La tercera razón que había manifestado a lo largo de su discurso acerca del Evangelio de Dios era la siguiente, y es que en el Evangelio se había manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que crea. Y esto lo encontramos manifestado en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. La cuarta razón que había establecido a lo largo de su discurso acerca del Evangelio de Dios y que servirían de base para las conclusiones, es decir, para las órdenes que a manera de conclusión les estaba dando a los hermanos en Roma y que estamos estudiando en el pasaje de este estudio, era lo siguiente. Y es que aún Abraham fue justificado por fe, habiendo comenzado así a exponer al partir de este punto los beneficios que trae la justificación por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo podemos encontrar acerca de Abraham y el hecho de que él había
también sido salvado sin obras, encontramos pues esto en Romanos capítulo 4, versículos 13 al 25. Y esta situación expuesta en el discurso del apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, acerca de los beneficios que trae la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, también nos dice lo siguiente, y es que desde la paz con Dios y la entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, hasta la muerte al pecado y la muerte del poder de éste en nuestras vidas, algo que encontramos fundamentado en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, hasta la muerte de Cristo y el haber sido bautizados en Él, lo que encontramos en Romanos 5, del versículo 6 al capítulo 6, versículo 2, así como en Romanos 6, del versículo 3 al 11, todas estas 7 grandes verdades establecidas por el apóstol Pablo en su discurso acerca del Evangelio de Dios, no eran otra cosa que la base para las órdenes que había dado. Es decir, que las órdenes acerca de no dejar que el pecado reine en la vida de uno y que no deberíamos presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino más bien que deberíamos presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos y aun nuestros propios miembros a Dios como instrumentos de justicia, estas órdenes entonces que fue dando en la cita que hemos venido estudiando eran en sí las conclusiones a las que se podía llegar una vez desarrollados estos 7 puntos por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir entonces que cuando conocemos acerca del Evangelio de Dios, que en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que en él queda claro que todo hombre, sea judío o gentil, es inexcusable ante Dios, y que gracias al Evangelio queda manifestada la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, sabiendo que ni siquiera Abraham fue justificado por obras, sino por fe, y que todos estos beneficios terminaron trayéndonos paz con Dios y entrada a la gracia en la cual estamos firmes, sabiendo asimismo que hemos muerto al pecado y que el poder del pecado ya no existe, ha muerto su poder en nuestras vidas, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, y que nosotros hemos sido bautizados en su muerte, gracias a estas 7 verdades, podemos entonces obedecer estas órdenes que hemos encontrado a lo largo del pasaje que hemos venido estudiando. Entonces sí es posible no dejar que el pecado reine en nuestras vidas. Sí es posible no presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Sí es posible presentarnos ante Dios como vivos de entre los muertos, como nuestro propio Señor Jesucristo, y sí es posible presentar aún nuestros propios miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les escribe para que los amados de Dios, los llamados a ser santos, en primer lugar, recuerden el Evangelio de Dios y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, algo que, por cierto, el apóstol Pablo lo consideraba como su deber, puesto que era apóstol de Cristo. Y tenían que recordarlo desde el hecho que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pasando por todas las razones por las que nos ha sido dado el Evangelio de Cristo, así como los beneficios que nos ha traído en Cristo Jesús, nuestro Señor. De manera que este recordar sea para ellos un motor de obediencia para todas aquellas cosas que, sobre la base del desarrollo del Evangelio expuesto en la carta, y para que teniendo así presentes todas estas cosas, vivan como es digno del Evangelio de Cristo, lo que solo sería alcanzable por la mano de Dios, sobre quienes han recibido todas estas cosas, gracias nuevamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para fundamentar estas afirmaciones, podemos consultar las siguientes citas de la Escritura.
Con respecto a su deber como apóstol de Cristo de recordarles el Evangelio de Dios y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esto lo encontramos en Romanos 15, versículos 15 al 16. En respecto que el recordar el Evangelio sería para ellos un motor de obediencia para todas aquellas cosas que sobre la base del desarrollo del Evangelio ya expuesto en la carta podrían ellos tener presentes, lo encontramos en los capítulos 12 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 13. Y finalmente, con respecto a que puedan vivir como es digno del Evangelio de Cristo, lo encontramos en Romanos 16, de los versículos 24 al 27. Y una segunda e importante razón por la cual les escribe era para que los hermanos estuvieran preparados para cuando Él llegara a ellos y estuvieran también expectantes de la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo que habría de manifestarse con su venida. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 15, versículos 28 al 29. Y esta última parte es un cuadro muy hermoso de cómo también nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, nuestro Señor, deberíamos estar preparándonos para el momento en que Él llegue y podamos reunirnos con Él, porque ese día y en ese momento recibiremos una abundancia de bendición del Evangelio de Cristo nuestro Señor, pues que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, como dice la Escritura, en los lugares celestiales, gracias a Él y en Él. Pero el día que el Señor Jesucristo se manifieste, sin duda alguna, será la mayor y más grande bendición de todas. Oremos. Gracias, Padre Santo, por tu santísimo Evangelio. Tu Evangelio verdaderamente es el único que es verdadero, y en él tu bendita justicia se ha dado a conocer, la cual solo podemos alcanzar por la fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, no por obras, sino por la fe en Él. Gracias, Padre bueno, porque en verdad, oh Dios mío, todo lo que haces es bueno, y bueno en gran manera. Señor Jesús, bendito seas tú por siempre, mi Señor y mi Salvador. Bendito tú, que lo hiciste todo para salvarnos. Bendito tú, que con tu sangre nos has redimido para Dios. Bendito seas, porque somos bautizados en tu muerte, y por ti, bendito Dios, no solo somos salvos de la ira, sino que también, siendo libres de la esclavitud del pecado, al que por ti hemos muerto, podemos vivir vidas que agradan a Dios en todo tiempo. Por ello, Señor Jesús, no dejaré que el pecado me gobierne, y a ti te entregaré cada día de mi vida todo mi ser, para servir a tu justicia y para predicarla y enseñarla con mi vida, con mis hechos y con cada palabra que salga de mi boca, por tu Espíritu que mora también en mí, según tu bendita promesa. Gracias, Padre eterno, por tu santísimo Evangelio y por la gran bendición de poder vivir santamente y de poder servirte. Y así lo haré, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.